Somos los que somos y somos los que estamos. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno poder encontrarnos en este nuevo día en el que vamos a seguir pues profundizando en nuestros contenidos en esta última semana de clases en la que estamos pues profundizando en este recorrido interesante sobre lo que son los modelos de desarrollo capitalista en nuestro país. Estamos a martes 7 de abril, un día que nos llena de mucha expectación, digamos, ¿verdad? Vamos a usar esa palabra por utilizar una, ¿no? Mucha expectación en el sentido de que, pues, eh, muchas cosas pueden pasar hoy día, en relación a lo que, son las amenazas de Estados Unidos, en concreto de Donald Trump, ¿no? Con la situación en Irán, ¿verdad? Se ha hablado de dar tantos días, ¿verdad? Y bueno, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Lo cierto es que cualquier cosa que pase siempre va a terminar afectando a a la población civil. Entonces, bueno, ponemos en nuestros pensamientos a ese pueblo de Irán, ¿verdad? Igual a las poblaciones civiles de todas las naciones que se encuentran en conflicto. Y bueno, luego la otra preocupación que seguramente ustedes la habrán escuchado tiene que ver con, al final, qué va a pasar con el cianuro que llevaba el- la rastra que se accidentó, ¿verdad? La preocupación por las víctimas. Y bueno, como saben, el cianuro se activa con el agua y justamente ayer cayó un tremendo aguacero en la zona afectada, con lo cual entonces el cianuro se activa, ¿no? Y la probabilidad de que ese derrame vaya a caer al río Chamelecón, ya está cayendo en el río Chamelecón, de hecho por la conexión con los afluentes ahí cercanos. Entonces, eso va a tener impactos bastante severos, con lo cual se activa un debate que es importante sobre el tema de cuáles son los mecanismos de seguridad que se utilizan en nuestro país para transportar sustancias químicas, ¿verdad? Lo comentábamos ayer, de que debería haber un protocolo que obligue pues a que los vehículos vayan debidamente señalados y con una velocidad prudente, ¿verdad? Pero probablemente varios de los que están aquí hemos vivido las consecuencias de sentir cuando una rastra pasa volada, ¿verdad? A nuestro lado. Entonces, un poco bastante complicado el asunto, ¿verdad? Bueno, vamos a ir adelante entonces. Estamos listas y listos para adentrarnos a lo que es interesante recorrido sobre los modelos de desarrollo capitalista. Y ayer entonces yo hice un repaso interesante por alguna de alguno de los tres modelos y luego lo conectamos con lo que son las tres etapas, ¿verdad? Nos toca pues ahora adentrarnos a lo que es precisamente el tema de cómo se desgranan esas tres etapas, ¿verdad?
Entonces, ese es el tema en el que nos vamos a adentrar en nuestra clase de hoy. Animarles a lo que es justamente el debate de la preparación de sus líneas de tiempo, ¿verdad? La noche de hoy vence la presentación de esa actividad, y bueno, son 5 puntos, ¿verdad? Aquí tengo una que les voy a mostrar, ¿verdad? He traído una que les voy a mostrar, que está bastante bien lograda, ¿verdad? Miren, modelos de desarrollo en Honduras, ¿verdad? Y luego empieza la línea de tiempo, ¿verdad? Y va pasando revista por cada uno de los momentos, ¿verdad? Miren qué interesante, ¿verdad? Y ahí va, ¿verdad? Entonces, esta persona, este estudiante, lo que hizo es, ¿verdad? Esto no, fíjense que pareciera una cosa toda sofisticada. Miren cómo va, ¿verdad? Miren cómo va, ¿sí? Es una cosa casi de 1 metro, ¿verdad? Y no crean que está, miren, es letra manual, ¿verdad? Letra manual. No tiene nada de ciencia, ¿verdad? No tiene nada de ciencia. ¿Qué es lo que tiene? Lo que tiene es, bueno, esta persona es de las líneas de tiempo más completas que yo he recibido realmente. Este, Justamente aquí, miren, Juan Manuel Galvez, de quien vamos a hablar hoy precisamente, ¿verdad? Es letra manual, y lo que le puso fue color, y estas son hojas de papel bond, ¿verdad? No utilizó absolutamente nada. Entonces, aquí lo que hay es papel bond, ¿verdad? Es papel bond, es eh, lápiz de color y una regla, ¿verdad? Esos fueron los 3 recursos, más la lectura que ustedes tienen. Entonces, animarles a que puedan concluir esa actividad, ¿verdad? Bueno, nos toca pues adentrarnos ahora en la revisión de esos modelos y voy a ir adelante aportando algunos elementos de análisis precisamente en esa primera etapa. ¿Sí? Esta primera etapa, el que no se narra precisamente en el texto que nosotros tenemos. Eh, no se narra porque arranca, como ya vimos en la clase de ayer, arranca precisamente en lo que es justamente el periodo de la reforma liberal. Entonces aquí le hemos adicionado, porque es una necesidad para la comprensión de la totalidad, esta primera etapa que es de la Constitución de la República. ¿Y por qué está marcada esa primera etapa? Pues la primera cosa es que nos ubicamos frente al proceso independentista. Un proceso que no es único de Honduras, es una experiencia que se está viviendo a nivel regional centroamericano, incluyendo México, y que finalmente pone fin a la relación con la corona española. ¿De qué se trata? De un proceso independentista liderado, miren qué interesante, por los criollos, en vinculación con la iglesia, ¿verdad? Entonces, los criollos y la iglesia establecen una estrategia para liberarse de la corona española. ¿Qué es? Y aquí viene la pregunta, ¿qué es la motivación? ¿Verdad? ¿Cuál es la intención? Bueno, a diferencia de México,
a diferencia de México, aquí la participación de la población indígena va a ser nula. Por el contrario, vamos a tener más bien una corona española, una presencia de los criollos y de la iglesia en contraposición a los intereses de la población indígena. En México, al revés, va a ser un proceso independentista liderado con una participación activa de de la población aborigen, de los indígenas. Aquí serán los criollos y los clérigos los que querrán entonces recuperar el control económico y político de esta importante región que proveía a la corona española de importantes recursos, especialmente de oro y plata. Y en la medida en que se va gestando una nueva clase política en la región, en nuestro país, entonces, bueno, el proceso independentista lo conciben como una necesidad, no pensando en los intereses del país, nada por el estilo, sino más bien cómo tenían el control sin necesidad de tener que repartir las riquezas que generaban estos territorios. Por lo tanto, entonces, lo que vamos a tener es un proceso independentista conservador y una independencia conservadora. Y con ello vamos a asistir al surgimiento de nuevos caudillos, ¿sí? Nuevos caudillos que son los que nosotros reconocemos y los que la historia nos ha impuesto como próceres, ¿verdad? Nuevos caudillos. Caudillos, a decir nomás, de cabo a rabo, desde Guatemala hasta Costa Rica, vamos a tener el aparecimiento de digamos, importantes, aunque de importantes no tienen mucho, puesto que lo que fueron buscando fueron sus propios intereses. Después les dimos el nombre y la historia les dio el nombre, la historia oficial les dio el nombre de próceres. Aquí surge un tema que es interesante y que lo va a poner sobre la mesa este autor que se llama Juan Arancibia. ¿Y qué es lo que plantea Juan Arancibia? Miren qué interesante. Juan Arancibia escribió un libro que es precisamente, que está formulado con una pregunta. Honduras, Estado Nacional, esa es la gran pregunta. Y es que precisamente desde que nace la República en 1821 y hasta finales del siglo XIX, la conformación y formación del Estado nacional va a ser una tarea permanente, permanente. Sin embargo, Juan Arancibia no escribió ese libro ayer, ¿verdad? No escribió ese libro ayer. Vamos a googlear ese libro para ver entonces de cuándo data este libro, ¿verdad? Y para que vean que en realidad esta es una pregunta que sigue pendiente incluso en nuestros propios días, ¿verdad? Incluso en nuestros propios días. ¿Verdad? Entonces, es una pregunta pertinente. ¿Por qué? Porque no ha sido respondida, ¿verdad? Ahí lo tienen, ¿verdad? Lo tienen referenciado por todos lados, ¿sí? En todas las bibliotecas que tenemos por todos lados, ahí está. Incluso la Universidad de Salamanca lo tiene, ¿sí? La Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Agricultura, etcétera. La Biblioteca Nacional de España, ¿verdad? Honduras, Estado Nacional. ¿Sí?
Dice que el libro es de 1991 y fue publicado por la editorial Guaymuras, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta pregunta no fue respondida todavía, aún en pleno siglo XX, ¿verdad? Aún en pleno siglo XX. Por lo tanto, entonces, esta es una tarea pendiente, ¿verdad? Una tarea pendiente. Ahí lo tienen. No sé si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? Indiquen con su pulgar, por favor. Ok, muy bien. Entonces, un texto relativamente pequeño. Juan Arancibia, Honduras, un Estado nacional, ¿verdad? ¿Y por qué entonces la pregunta es pertinente? La pregunta de Juan Arancibia, la pregunta frente a la tarea que se debió establecer en 1821, porque todavía, aún en nuestros días, en pleno siglo XXI, la pregunta sigue siendo pertinente, justamente por la manera en cómo nació y se constituyó la República, respondiendo más a intereses foráneos que a nuestros propios intereses, que a los intereses de la propia población. Y ya a partir de aquí, nosotros identificamos frente a esos caudillos, vamos a identificar un personaje muy importante en nuestra propia historia, la cual desafortunadamente no hacemos gala más que en el billete de... ¿En qué billete hacemos gala de este personaje? Vamos a ver. ¿En qué billete? Les escucho. En el de 2. ¿En qué billete? Vamos a ver. El de 5. El billete de A5. El billete de A5. Es correcto. Apenas en el billete de A5 recordamos a Francisco Morazán, pero lo recordamos, bueno, y es que no nos, más bien es como cuando vemos algo y no caemos en la cuenta que ahí está, ¿verdad? Porque no recordamos los valores de Francisco Morazán, que abrazaba un proyecto súper interesante. ¿Cuál era ese proyecto importante que abrazaba Morazán? Abrazaba el proyecto de la conformación de una república que abrazara a toda la región centroamericana, ¿sí? Y entonces va a liderar ese proyecto desde 1824 hasta 1841. Vamos a ver un poco esto que les estoy narrando, de la mano de un pequeño video que nos ayuda a entender precisamente todos estos elementos históricos que me parece que es importante que entendamos para que veamos la complejidad que supone este proceso independentista. Les pido que hagan sus anotaciones porque aquí hay varios elementos de carácter histórico que es importante que podamos comprender. Su atención, por favor. El 1 de julio de 1823, luego de separarse de México, Centroamérica pasó a llamarse provisionalmente Provincias Unidas de Centroamérica y quedó conformada por los estados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Al año siguiente, el Congreso Constituyente Centroamericano se reunió en la ciudad de Guatemala. Ello con el objetivo de decidir cuál sería el sistema de gobierno a través del cual se regirían los destinos de la joven nación. En la mesa de debates se presentaron dos propuestas diferentes. Los liberales apostaron por un gobierno federalista, similar a los de los Estados Unidos, en donde cada estado tiene su propio gobierno y leyes.
Los conservadores, por otro lado, se inclinaron por un gobierno unitario, a través del cual pretendían que todos los estados se sometieran a las mismas leyes y a un solo gobierno. Después de debatir las dos propuestas, los liberales, quienes eran mayoría, hicieron valer esta ventaja y ganaron el derecho de adoptar la tesis federalista y crearon la República Federal de Centroamérica en el año de 1824. Esta joven república fue liderada por el liberal salvadoreño Manuel José de Arce, quien prometió la transformación de la economía y la sociedad centroamericana. Lamentablemente, Arce se encontró con una gran oposición por parte de los conservadores, quienes por su influencia social, religiosa y enorme poder económico no permitieron ningún tipo de avance en sus programas de gobierno. Al estar convencido de sus limitaciones, Arce terminó por abandonar sus programas de corte liberal y decidió aliarse con los conservadores que estaban ansiosos del poder. En 1826, el presidente Arce, confabulado con los conservadores, pretendía disolver el Congreso Federal de Centroamérica, invadiendo los estados de El Salvador y Honduras, provocando una guerra civil. De ahí surgió el caudillo liberal y prócer centroamericano Francisco Morazán. Francisco Morazán luchó por la educación universal, la libertad de religión, la separación de la Iglesia y el Estado, el matrimonio civil, la libertad de expresión y de prensa, y la igualdad de todos ante la ley. Quiso crear un sistema judicial imparcial y buscó integrar a todos los grupos étnicos en el desarrollo de la nueva república. En resumen, quiso crear un país demócrata y progresista, en una región hundida todavía en el oscurantismo de la colonia. Sus enemigos fueron la clase adinerada, descendientes directos de los españoles, y la Iglesia conservadora, que se mantenía firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones, a pesar de estar equivocado. Luego de varios años de lucha, el general Morazán venció las fuerzas federales del presidente Arce y los conservadores, restaurando así el orden constitucional de la República. La administración de Morazán hizo algunos esfuerzos por transformar a Centroamérica en una nación grande y poderosa. Sin embargo, los conservadores y la Iglesia, en confabulación, convencieron al pueblo bajo engaños y sobornos de que los liberales comandados por el general Morazán eran personas sin principios, que estaban en contra de la Iglesia y que eran los enemigos del pueblo, lo cual, por el odio infundido por los conservadores, llevó a Guatemala a una revolución indígena que culminó con el derrocamiento del general Morazán y la disolución de la República Federal de Centroamérica en el año de 1838, quedando libres de establecer sus propios gobiernos. Después de haber concluido su segundo mandato como presidente de la República Federal Centroamericana, Morazán se quedó sin poder político o militar. Sin embargo, el 13 de julio de 1839, los salvadoreños lo acogieron y lo nombraron jefe de Estado de El Salvador. Cuando los conservadores de Guatemala, Honduras y Nicaragua se dieron cuenta del nuevo papel que desempeñaba el general Morazán, decidieron declararle la guerra a El Salvador con un ejército de más de 2.000 hombres. Morazán, a pesar de su gran desventaja militar, logró con tan solo 600 hombres expulsar las tropas de los conservadores, para luego marchar hacia Guatemala, reuniendo un ejército de más de 1.300 salvadoreños y así tratar de restaurar nuevamente el orden constitucional de la Federación Centroamericana. Sin embargo, el general Morazán fue acorralado en la ciudad de Guatemala por un ejército de más de 5.000 hombres, obligándolo a escapar nuevamente hacia El Salvador. El general se había convertido en la personificación misma de la Federación.
Él era el cuerpo y alma de la Constitución de 1824. Eliminarlo significaba terminar con cualquier idea o esperanza que había quedado de la gran Federación Centroamericana. El 8 de abril de 1840, el general se fue al exilio con rumbo al Perú para no causarle más problemas a su querido estado de El Salvador. Alrededor de 1841, los británicos comenzaron a intervenir en el territorio de la Mosquitia, ubicado entre Honduras y Nicaragua. Este acontecimiento impulsó a Morazán para poner fin a su autoimpuesto exilio en el Perú y decidió que era hora de regresar a Centroamérica porque lo consideraba un deber y un sentimiento nacional irresistible. Fue así que el 7 de abril de 1842, y sin ningún contratiempo, la flota de Morazán, que era compuesta por 5 buques, desembarcó en el puerto de Caldera, Costa Rica, derrocando el gobierno conservador dirigido por Braulio Carrillo, quien tomó la ruta del destierro hacia el estado de El Salvador. El 11 de septiembre de 1842, estalló en Alajuela un movimiento popular contra el gobierno de Morazán. 400 hombres encabezados por el portugués Antonio Pinto Suárez atacaron la guardia de Morazán compuesta por tan solo 40 salvadoreños. Morazán tuvo que solicitar ayuda de su supuesto amigo Pedro Mayorga. Sin embargo, este le traicionó y le brindó facilidades a los enemigos de Morazán para poder capturarlo. Posteriormente, una burla de juicio se llevó a cabo en el cual Morazán y sus aliados fueron condenados a muerte por las autoconstituidas nuevas autoridades. Fue así que una tarde fría del 15 de septiembre de 1842, entre un bullicio ensordecedor, Morazán pidió el mando de la escolta de fusilamiento. Se descubrió el pecho con ambas manos y con voz inalterada mandó. Entonces corrigió la puntería de uno de los tiradores y finalmente gritó. La última sílaba fue apagada por una descarga cerrada, y así el sueño de una federación unida que solo fuera dirigida por la voluntad del pueblo murió con él. Bueno, esa es la historia, la triste historia, mejor dicho, de el recorrido que hemos venido trayendo desde que el sueño de Morazán fue apagado en 1842. No sé qué les ha llamado la atención, pueden decir o escribirlo en una palabra ahí, a ver, les leo. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de este interesantísimo video? Les leo mientras volvemos aquí a la presentación. ¿Qué va a representar este periodo, ¿no? Arrancamos una vez que se da el fusilamiento de Morazán y el triunfo de los conservadores. Vamos a entrar en lo que se denomina una etapa de oscurantismo, ¿sí? El paso, dice Dayana, de el poder a los conservadores. Y justamente eso, ¿no? Arrancamos una etapa de oscurantismo y de nulo desarrollo económico. O sea, desde que Morazán es fusilado hasta lo que será el proceso de la puesta en marcha de la siguiente etapa, el país no se va a mover en términos de encontrar ni su identidad ni su desarrollo. Por el contrario, lo que vamos a tener más bien va a ser precisamente el predominio de un Estado oligárquico, caracterizado
fundamentalmente por una lógica de desarrollo feudalista, ¿verdad? Y cuando hablamos de un desarrollo de un Estado oligárquico y de una lógica feudalista, básicamente la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el patrón de acumulación de riqueza? ¿Sí? Y el patrón de acumulación de riqueza va a ser precisamente el tema de la tierra, ¿verdad? De la tierra. Entonces, generar riqueza era tener más tierra. No se generaba riqueza, de hecho, sino que se acumulaba tierra. Y con ello entonces llegamos a la siguiente etapa, una etapa que nos va a encontrar en una condición bastante endeble, digamos, ¿sí? Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó y por qué sigue pasando hoy día en realidad? Efectivamente, Gabriela, ¿no? Francisco Morazán va a luchar contra los conservadores, pero como ya pasó en tiempos de Jesús, ¿verdad? Las grandes élites siempre terminan convenciendo a las mayorías populares. Y en lugar de liberar al justo, liberan pues al que les oprime o al que les ha robado, como pasó con Barrabás, ¿verdad? Muy a propósito. Entramos en esta segunda etapa, que es el periodo de la reforma liberal, caracterizado básicamente por los enclaves minero y bananero. Esto sí ya lo tienen en la lectura, ¿sí? Y finalmente, miren, nos adentramos a lo que se conoce como la modernización del Estado. Ya han pasado desde 1821 hasta 1876. ¿Cuántos años han pasado ya? Ya estamos con 55 años. Y apenas en ese momento nos vamos a preguntar cómo modernizar el Estado, ¿verdad? ¿Cómo modernizar el Estado? ¿Y qué es realmente lo que se entendía por modernizar el Estado? De la mano de Marco Aurelio Soto, conocido como el gran reformador de la República, y su secretario Ramón Rosa. ¿En qué billete lo encontramos? Vamos a ver. ¿En qué billete? El de 500. No les escucho. ¿En qué billete encontramos a Ramón Rosa, jóvenes? En el billete de A2, ¿verdad? El billete de A2. El billete de A2, conocido también como el dólar. Miren, así se conocía el billete de A2, ¿sí? Hasta 1985, ¿verdad? Marco Aurelio Soto en el billete de A2. Conocido precisamente, ¿verdad? Como billete de $1, precisamente porque hasta más o menos 1985, el cambio de la moneda era 2 lempiras por $1. Entonces, popularmente se conocía el billete de A2 como $1, miren, ¿verdad? Nos parece mentira que hoy el cambio sea 26,36, 26 lempiras con 36. Todavía me acuerdo de una 1889-47, miren, estuvo por mucho tiempo ese cambio, ¿verdad?
Y el tema de la devaluación va a ser una cosa bastante compleja. Ya vamos a ver sobre ello. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? Tenemos un montón de cosas, igual que como acabamos de ver con el primer periodo. En esta segunda etapa vamos a tener el malogrado proyecto ferrocarrilero y el establecimiento del puerto de Amapala. Y entonces aquí se responde a la pregunta de qué se entiende por modernizar el Estado. Aquí está la respuesta. Entonces, modernizar el Estado quería decir conectar, miren, conectar el proceso de producción nacional que se generaba en las distintas regiones del país. Estamos en 1870. Para ese momento no hay carreteras que conecten el sur con el norte, pero tampoco hay carreteras que conecten el mismo centro con el centro. O sea, no había carretera de Tegucigalpa a Ciguatepeque y peor aún, de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Por lo tanto, entonces, la necesidad de establecer un proyecto ferrocarrilero que conectara no solamente el norte con el sur, sino el Atlántico. ¿Sí? El Atlántico con el norte y el norte con el sur era una necesidad, eh, pues, digamos, que se imponía. El occidente no pareciera figurar en este escenario, porque fue, digamos, como la región olvidada, ¿no? Después se le va a conocer como la necesidad de establecer la T del desarrollo. Entonces, bueno, se va entonces a establecer el primer préstamo de Honduras con los ingleses, con los ingleses. ¿Y en qué terminó el proyecto ferrocarrilero? Terminó precisamente en lo que fue el primer latrocinio, ¿sí? El primer latrocinio. Los que expusieron sobre el tema de la corrupción deben de saber qué quiere decir esto, ¿verdad? Entonces, los bienes del Estado terminaron en los bolsillos de privados. Eso quiere decir latrocinio, hurto o apropiación de los bienes públicos para beneficio personal. ¿Sí? Se robaron el dinero del ferrocarril nacional, por lo tanto, entonces, no tuvimos ferrocarril. Después tuvimos el que estableció a principios del siglo XX, la transnacional bananera, que para este momento ya tiene una presencia bastante importante de la mano de la United Fruit Company, con su subsidiaria, la Bacaro y la Cuyamel. Y también la Rosario Mining Company, que se ha establecido en San Juancito, y al lado precisamente de San Juancito se va a establecer la primera embajada norteamericana. Miren qué interesante. Son como símbolos que nos deben de llamar la atención. La embajada se establece al lado de la transnacional minera, de la Rosario Mining Company. Ahí tuvo en San Juancito la primera sede, la embajada norteamericana. Y con ello entonces vamos a inaugurar un periodo todavía más profundo de lo que va a ser el predominio del Estado nacional a los intereses de la oligarquía internacional o transnacional. Es decir, este Estado oligárquico que habíamos visto en la primera etapa va a quedar subyugado a los intereses foráneos, concretamente a los intereses de Estados Unidos. Estamos en 1876 y así poco a poco va avanzando el tiempo hasta que llegamos a un periodo bastante complicado, que va a ser el de Tiburcio Carías Andino, con un proceso dictatorial que va a durar 15 años desde el 33 hasta el 48. Miren qué interesante porque la pregunta es, ¿qué pasó con la mano dura de Carías?
no se, digamos, enfrentó a los intereses foráneos de los Estados Unidos. Por el contrario, se alineó y persiguió parte de los beneficios que suponía estar alineado a los intereses de Estados Unidos. Toda esta historia de represión va a acabar precisamente en 1954, cuando los obreros de la bananera van a liderar la gran huelga bananera de 1954. Y con ello, un momento importantísimo que va a ser la finalización del predominio del capital norteamericano. ¿Por qué? Porque hasta este momento no teníamos código del trabajo y en realidad las transnacionales bananera y la transnacional minera decidían cómo se lideraban las cosas en este país, ¿verdad? ¿Qué es lo interesante de la huelga de 1954? Primero, miren, estamos en 1954 y la huelga de 1954 no se puede entender como la huelga misma. Hay que entenderla en el marco de un contexto. Primero, ¿de dónde venimos? Venimos de una dictadura. Venimos de una dictadura. Y ya en el 44 había habido una masacre bastante contundente, bastante fuerte en la costa norte, precisamente en San Pedro Sula. En junio del 44 se había dado una masacre salvaje en contra de estudiantes y profesionales que se habían alzado contra la dictadura de Carías. Ya desde ese año y en adelante, el movimiento popular va a ir agarrando fuerzas hasta que finalmente se cristaliza en lo que será el movimiento obrero campesino. Miren, no teníamos lo que ahora tenemos, ¿verdad? No teníamos celular, no teníamos Facebook, no teníamos nada de todo esto. ¿Cómo hicieron los obreros para organizarse y liderar un proyecto político bastante interesante? Pues justamente el gran aliado del movimiento obrero campesino va a ser el movimiento estudiantil, ¿verdad? Y entonces estos dos movimientos van a liderar precisamente el triunfo de la gran huelga de 1954, que va a acabar con dos cosas. Va a acabar con el hecho de que los Estados Unidos, a través de la transnacional bananera, siguiera estableciendo los mecanismos de contratación y paga, porque se va a establecer el Código del Trabajo, que es el que nos permite gozar de muchos de los beneficios. Establecimiento de un salario mínimo, derecho a prestaciones, derecho a vacaciones y, lo más importante, una jornada laboral de 8 horas. Hasta ese momento, los obreros de la transnacional trabajaban jornadas que iban hasta de 12 horas, de 4 de la mañana, ¿verdad? A 4 de la tarde, o de 6 a 6, o sí, así significativamente, hasta que llenaban los vagones que luego trasladaban a Puerto Cortés. Eso va a representar entonces esta segunda etapa, que va a ir justamente desde 1870 hasta 1950. Estamos entonces en esta segunda etapa, ¿verdad? Estamos en esta segunda etapa, ¿sí? Entonces, hemos visto ya la Constitución de la República y hemos visto la reforma liberal. Vamos entonces a entrar ahora en la tercera etapa. La tercera etapa. Hasta ahora estamos en pleno MOPE, ¿verdad? Hasta ahora estamos en pleno MOPE. Entramos a la tercera etapa. La tercera etapa
que es precisamente la etapa que se corresponde con, ¿qué modelo se corresponde? Vamos a ver, ¿con qué modelo? Jóvenes, se corresponde con el MISI, es correcto, Diana. Entonces, entramos al MISI, ¿sí? Esta tercera etapa es para mí la más importante. De estas 4 etapas, la tercera es la más importante, porque se conforma y se consolida el Estado. Miren, apenas en 1849 se establece el Banco Central. Es decir, miren cuántos años han pasado, ¿sí? Cuando llegamos finalmente a 1950. Han pasado 130 años y apenas se va a establecer el Banco Central. Ya acá se había establecido en 1913. En 1913 se había establecido la primera entidad bancaria en La Ceiba, ¿sí? Que lleva el mismo nombre del departamento. Se estableció justamente para controlar los negocios de la transnacional bananera, del Standard Fruit Company, ¿sí? Sin embargo, va a ser justamente hasta esta tercera etapa en el que nos vamos a adentrar a un proceso muy importante. Bueno, les recuerdo entonces, para hoy día, la presentación de sus líneas de tiempo. Ojalá que sean mejores que esta que les mostré al principio de la clase, ¿verdad? Esta, porque era de una clase presencial, me la entregaron así en físico, ¿verdad? Ustedes lo tienen más fácil porque solo tienen que hacer una foto, ¿verdad? Ponerla en formato PDF y subirla a la plataforma. Recuerden que tiene que ser hecha a mano, no tiene que tener portada porque no da para hacer portada, ¿verdad? Y aquí tienen esta cosa hermosa, ¿verdad? Esta cosa hermosa. No se escapó nada, ni los periodos de gobierno, ni los momentos históricos, ¿verdad? Ni las etapas, ni modelos que se estaban implementando en nuestro país. Así que les animo a hacer una igual o mejor que la que les acabo de mostrar. Recuerden que son 5 puntos. Estamos entonces en nuestra última semana, estamos concluyendo ya apenas en 2 días más y luego el día lunes, ¿verdad? Tendremos nuestro examen final. Encendamos nuestras cámaras y concluimos de esta manera nuestra actividad de este día. Bueno, vamos acá pues. Vamos a la 1, vamos a las 2 y vamos a las 3. No apaguen la cámara, por favor. Hacemos un segundo registro fotográfico. Aquí les pongo esta primera foto. Ahí la tienen. Vamos con una segunda, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, jóvenes, qué bueno encontrarles. Feliz día para todas y todos. Ánimo. Estamos ya en la recta final, así que no bajemos la guardia, por favor, para que concluyamos con buen suceso este curso de sociología. Que estén muy bien y feliz día para todas y todos.